una perspectiva eterna. Una perspectiva eterna. Y vamos a estar leyendo en Corintios, en 1 y 2 Corintios, y si ya tienen sus Biblias ahí pueden ir de una vez a 2 Corintios capítulo 5. Y en Corintios Pablo, como vimos con Abner la semana pasada, Pablo habla bastante sobre la eternidad, sobre la resurrección, sobre una mentalidad eterna, una perspectiva eterna, y él constantemente le está recordando a los corintios que este mundo y lo que estamos pasando es corto. Es corto. Y yo les traigo un ejemplo, a ver si lo puedo hacer con el micrófono como lo tengo, pero imagínense que todo lo que ahorita estoy jalando representa eternidad. Todo lo que no ha sido creado. Esto es eternidad. Y sigue, y sigue, y sigue. Esto es Dios, en donde Él existe. Y no para. Y no para. Ahí estamos. Y si yo podría seguir más y más, la pita no para. Y no para. Esto es eternidad. Esto es creación hasta acá. Esto. ¿Lo pueden ver? Ese puntito rojo. Lo quería hacer un puntito, pero el puntito no lo iban a poder ver. Esto es eternidad. Esto es, que diga ahorita, el mundo. Desde que Dios dijo, ¿cuál fue la primera cosa que creó? Luz. Que haga luz. Hasta ahorita. Abraham, Moisés, Noé, David, los profetas, la vida de Jesús, el imperio romano, el imperio de Babilonia, todas las guerras que se pelearon en el medio, la familia, diferentes familias, diferentes reinos e imperios que han subido y bajado, y el imperio maya, los aztecas, las construcciones que ellos hicieron, todo está contenido en esto. Tu vida, de alguna forma, entra en esto, y eternidad es todo lo demás. Es un montón. Yo me voy a amarrar solo aquí arriba. Y Pablo, cuando está escribiendo, él les está recordando a los corintios, yo creo que refleja un problema que toda humanidad tiene. Él les está diciendo, mucha, esto es nomás tu vida. No importa. ¿Por qué estás tan afligido por lo que estás pasando ahorita? ¿Por qué deseas las cosas de este mundo tanto? ¿Por qué construyes tu vida con las cosas de este mundo? ¿Por qué no contemplas? ¿Por qué no vives de una manera eterna, con una perspectiva eterna? ¿Por qué no crías tus niños de una manera eterna? ¿Por qué no tienes un matrimonio con una perspectiva eterna? ¿Por qué no tratas con las personas con una perspectiva eterna? ¿Por qué deseas tanto lo que es de este mundo? Porque un día, dice Pablo, nos vamos a parar delante de Dios. Va a haber un juicio. Y si leemos las Escrituras, hay dos diferentes juicios. Solo vamos a ver uno el día de hoy, porque si nos metemos a las dos, vamos a pasar demasiado tiempo en eso. Pero el primer juicio es el juicio del gran trono blanco, que le encontramos un montón de escrituras. Si vamos al próximo slide, si quieren pueden tomar foto de esto, ahí lo pueden estudiar en su propio tiempo, pueden ver las diferencias en las escrituras, pero está el gran trono blanco, que la pregunta ahí prácticamente es, ¿qué hiciste con la cruz? ¿Qué hiciste con el sacrificio de Jesús? ¿Qué hiciste con la salvación que yo te ofrecí y la gracia que yo te estoy dando? ¿Qué hiciste con ello? Y vamos a tener que decir que eso lo vimos hace varias semanas ahora. El arrepentimiento. Nos arrepentimos al ser confrontados con el sacrificio de Jesús en la cruz, con ser confrontados con el Evangelio. ¿Nos arrepentimos nosotros? ¿O tenemos corazones duros, donde decimos, yo no necesito eso, yo lo puedo hacer en mis propias fuerzas, yo puedo ganar la salvación, yo puedo hacer suficientes obras, yo no necesito lo que Jesús hizo? Y este juicio se trata sobre eso. Ese juicio se trata sobre tu destino eterno. Y solo hay dos destinos. Está el infierno y está eternidad con Dios, el cielo.
Son los únicos dos. No hay nada en el intermedio, no hay algo que uno puede hacer para salir del infierno a llegar al cielo. No, al pasar ese juicio hay dos destinos. Punto y final. Y de ahí hay otro juicio, que es el que vamos a ver hoy. Y ese es el juicio del tribunal de Cristo. Y este se trata más sobre qué hiciste a partir del punto de salvación. ¿Cómo construiste tu vida? ¿Tuviste una vida, ¿dónde está este puntito rojo? Con una perspectiva de 70 a 80 años? ¿O construiste tu vida con las cosas eternas en mente? ¿Cómo construiste tu vida? Y seremos juzgados a base de nuestras obras y lo que hicimos. Y eso determina cómo pasamos la eternidad. ¿Cómo pasamos la eternidad? Lo pueden estudiar más en casa, pero hoy solo vamos a ver en dos diferentes lugares esto. Y vamos a iniciar en 2 Corintios capítulo 5, verso 1 al 10. Can you pass me my water, please? Thank you. ¿Están ahí conmigo? 2 Corintios capítulo 5, verso 1 al 10. Los primeros 6 a 7 versículos, si lo leen ahí, y no lo voy a leer yo, pero se tratan, Pablo describe nuestras vidas como tiendas de acampar. Somos tiendas de acampar. Una tienda de acampar no se pone para una eternidad, no es una casa fija, es una tienda de acampar. Lo pongo porque me fui a acampar con mis nenes, pasamos una noche afuera, a veces pasamos 2, tal vez 3, pero es una tienda de acampar. Lo pongo y lo quito, lo muevo, es fácil, y si lo dejo afuera con el tiempo se deteriora rápidamente. Es una tienda de acampar. Y Pablo dice que nuestro cuerpo, nuestro tiempo aquí en la tierra es como una tienda de acampar. En otras partes de la Escritura dice que nuestro tiempo aquí es como una ola arrojada al mar. ¿Alguna vez han visto olas en el mar? Suben, bajan, desaparecen. Y esa es nuestra vida. Lo describe como un vapor. Lo miramos por menos de un segundo y ¡pum! Se fue. Esa es nuestra vida. Y Pablo les está animando, les está diciendo aquí, nosotros estamos pasando por este mundo, pero ya no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Y nosotros como cristianos debemos de anhelar, dice, gemimos por estar en la presencia de Dios. En verso 8 él dice, estamos confiados, digo, preferimos estar lejos del cuerpo y en casa con el Señor. Y yo les hago la pregunta, ¿viven de esa manera? ¿Preferirían estar lejos del cuerpo? Ay, no me importa nada más de este mundo si tan solo pudiera estar hoy en la presencia de Dios. Es algo que me encanta de pasar tiempo con abuelitos que han pasado años acercándose a Dios en oración, que conocen bien la palabra de Dios. Y uno pasa tiempo con esos abuelitos y uno no puede salir de la presencia de ellos sin estar anhelando el cielo como ellos lo anhelan, porque es lo único que pueden hablar. Anhelan a Dios, anhelan su presencia, anhelan estar delante de Él, alabándolo. Y eso es lo que hablan. Y sale y fluye. Las cosas de este mundo ya perdieron todos sus amigos. Los niños ya están grandes, tienen nietos, hasta tienen bisnietos que ni conocen. Ya vivieron toda una vida y ellos anhelan estar en la presencia de Dios. Preferimos estar lejos del cuerpo y en casa con el Señor. Verso 9. Por eso nos proponemos agradarle, hablando a Dios, hablando de Dios, agradarle a Dios, ya sea que estemos en casa o en el cuerpo o lejos de Él. Y encuentro este versículo interesante porque recordemos, estamos viendo una perspectiva eterna. Y porque tengo una perspectiva eterna, porque solo estoy en una tienda de acampar, porque anhelo la presencia de Dios, entonces por eso propongo agradarle a Dios.
Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 1, nos dice, ustedes han recibido instrucciones sobre cómo agradar a Dios. Y en Colosenses capítulo 1, verso 10, en medio de una oración, Pablo dice, para que vivan una vida digna del Señor y le agraden en todo. Cuando vivimos con una perspectiva eterna, buscamos agradar a Dios en todo lo que hacemos, porque entendemos que un día la decisión, cómo yo crío a mis niños, yo voy a tener que rendir cuenta a Dios, como mamás, como papás. Algún día vamos a tener que rendir cuenta. ¿Cómo trato con mi esposa? Algún día voy a tener que rendir cuentas. Las decisiones que tomo día a día, algún día voy a tener que rendir cuentas o mis acciones agradaron a Dios o no agradaron a Dios. Y Pablo dice, por eso, porque estoy pasando, porque algún día llegaré a la presencia de Dios, porque anhelo más estar en la presencia de Dios que aquí. Por eso propongo agradarle a Dios en todo. Y en verso 10 nos dice, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponde por las cosas hechas mientras estaba en el cuerpo. Y una vez más nos recuerdo, y yo creo que también es por eso que Pablo más arriba, y lo vamos a ver más adelante, nos recuerda a nosotros. No está hablando él de la salvación. Eso es el tribunal del gran trono blanco. Eso es diferente. ¿Qué hiciste con la cruz? Muy distinto. Y está separado de las acciones que tomamos después, el tribunal de Cristo, que está hablando más sobre lo que hicimos después. Si nos dejamos moldear al carácter de Cristo, si construí el reino de Dios o el reino de Gedi, o de Elder, o de Amílcar, o de Alan. Y no nos podemos escapar de ninguno de esos dos juicios. Van a pasar, quiera o no, van a pasar. Todos vamos a tener que pararnos delante de Él. Y la cosa en esto es, yo no creo que deberíamos de entonces vivir nuestras vidas llenos de temor. No temor como este mundo lo vive. ¿Será que estoy salvo? ¿Será que...? No creo que se trata de vivir con ansiedad. Más bien, debemos de tener temor, pero es un temor reverente, un temor santo, porque cuando tenemos temor, ese temor santo, la Escritura nos dice en Proverbios que el temor del Señor es el principio de sabiduría. Entonces, cuando yo vivo con eternidad en mente, yo estoy pensando que algún día yo voy a tener que rendir cuentas, y yo me enojo con Josephine, porque yo sé que ella es bien bonita, es bien linda, pero yo me enojo con Josephine. Yo respondo de una manera, si yo tengo la eternidad en mente, ¿cómo le respondo a ella? En ese momento cambia. Porque las palabras que yo voy a decir ahorita, ¿cómo trato con ella? Ahora, no solo importa ahorita, tal vez si llora, que llore. Pero ella necesita entender lo que ella hizo no estaba correcto. O puedo hablarle a su corazón de la misma manera que Jesús nos habla a nosotros, con compasión, con amor, con gracia. Muchas veces nos trata con tanta ternura y paciencia. O cada vez que se equivocan en la vida, llega Dios y les da un chipotazo, plas, plas. Importa cómo trato con mi esposa. Cuando comienzo a vivir una vida sabia, pero el momento que se me va de la mente, entonces ya no importa cómo respondo. Mi carne responde y actúo como yo deseo actuar en ese momento. Entonces inicio preguntando, ¿para qué mundo estás viviendo? ¿Estás construyendo una vida materiales de este mundo, con este mundo en mente, con estos 70 años en mente?
¿O estás construyendo una vida con la eternidad en mente? ¿Estás criando niños, mamás, con la eternidad en mente? Vamos a 1 Corintios capítulo 3. Lo vamos a ver una vez más de una diferente manera, y Pablo creo que lo dice un poco más claro. 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 15. ¿Están conmigo? 1 Corintios capítulo 3, versos 10 al 15. Vamos a iniciar con versos 10 y 11. Por la gracia que Dios me ha dado, yo, como un sabio constructor, ahí está la sabiduría, puse un fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya se ha puesto, que es Jesucristo. Una vez más, Pablo está reiterando que es por gracia que nosotros somos salvos. Y yo creo que una vez más lo está haciendo a propósito, porque Él sabe la necedad de nuestra humanidad. Y Él sabía que algún día, alguien en Guatemala va a estar leyendo estos mismos versículos, y si yo no lo hago claro que es por el fundamento quien es Cristo Jesús y Él es el único que los ha salvado, alguien va a leer esto y va a decir, por obras yo puedo ser salvo, yo mismo me puedo justificar. ¿Viste? Pablo lo dijo, porque lo vamos a ver en un segundo, que nuestras obras importan. Pero él está reiterando, tus obras no importan para tu salvación. Solo hay un fundamento, y Él es Jesucristo. Solo hay una piedra angular, y Él es Jesucristo. En Juan capítulo 14, verso 6, Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. En Romanos, Pablo lo dice una vez más, en Romanos 3, 23. Pues todos han pecado, están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Efesios 2 lo repite y lo vimos, lo hemos visto, lo hemos estudiado juntos varias veces en las últimas semanas. Es por gracia. Punto y final, nada más. Ahora, ¿cómo vives importa? Sí importa, porque dice, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Ten cuidado cómo vives tu vida, cómo construyes tu vida, porque en verso 12 dice, si alguien construye sobre este fundamento, hablando de nosotros, si construimos sobre este fundamento, lo hacemos con oro, con plata, con piedras preciosas o con madera, heno o paja. Cuando leí eso me hizo pensar en Isaías, creo que es Isaías, Ezequiel y Apocalipsis. En tres diferentes lugares el cielo se describe el cielo y se utiliza oro y las piedras preciosas específicamente, describiendo las calles de oro. Oro hay por todas partes en el cielo con Dios. Y el muro está compuesto de piedras preciosas, de diferentes, y los nombra, y no los puedo nombrar, pero los nombra, y son un montón de diferentes piedras preciosas. Y entonces Pablo lo que nos está recordando en este momento, está diciendo, piensen en la eternidad. ¿Están construyendo con la eternidad en mente? ¿Con las cosas que perduran? ¿O van a construir con cosas que son de este mundo? Cosas que hasta cierto punto, si miramos madera, heno y paja, estamos pensando en los ladrillos que construyeron cuando eran esclavos en Egipto, porque hubieran usado estas cosas para construir esos ladrillos. Y esas cosas que tenían o hicieron cuando eran esclavos aún. Y él está diciendo, ¿con qué estás construyendo? ¿Tenés eternidad en mente? ¿Estás pensando en el cielo? ¿O estás construyendo con hoy día en mente? Ni la esclavitud, ni sabes que estás construyendo con madera, heno o paja.
Si alguien construye sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja. Que me recuerda de lo que acabamos de leer hace un poquito, donde estaban 1 Corintios 2, donde él dice, propongo vivir de una vida agradable, porque me lleva a mí en mi mente, me llevó a Filipenses capítulo 1, verso 27, pórtense de una manera digna del Evangelio. 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 12 dice, los exhortábamos, los consolábamos, los instábamos a llevar una vida digna de Dios, dice, que los llama a su reino y a su gloria. Siempre Pablo nos estaba recordando el reino de Dios, la gloria de Dios. Algún día estaremos en la presencia de Dios. Ahorita no importa. Ahorita no importa. ¿Por qué deseas tanto las cosas de este mundo? Si ahorita no importa, ¿por qué quieres construir con paja? Si mira todo lo que viene y es toda una eternidad. Pablo nos recuerda de construir una vida que agrada a Dios. Y algo que a mí me encanta de nosotros como cristianos es que Dios no nos puso a adivinar qué es lo que lo agrada. Él tomó el tiempo para escribir lo que le agradaba a Él y lo puso en este librito, y Él dijo, si me quieres agradar, vive una vida alineada con esta palabra, obedécelo. ¿Por qué? Porque en verso 13 nos dice, su trabajo, el trabajo de nosotros, se mostrará tal como es, porque el día, hablando del día de juicio, lo sacará a la luz, será revelado con fuego, y el fuego probará la calidad del trabajo de cada uno, porque el fuego purifica oro, plata, revela piedras preciosas, pero consume madera, consume heno, consume paja. Lo consume. ¿Alguna vez han quemado paja seca? ¿Lo han visto cuando agarra fuego? Es pero una chispa y desaparece. Yo me imagino un día parado delante de Dios y digamos que ahí está el fuego. Y entra mi vida al fuego. Imagínense conmigo tu vida. Entra tu vida al fuego. ¿Cuánto tiempo va a arder ese fuego? Porque si construyo con oro, con plata, con piedras preciosas, entonces ese fuego se escucha como lo poco que había que consumir en mi vida. Porque estaba alineada con la palabra de Dios, porque fue construida con una perspectiva eterna. Pero si construyo mi vida como yo quiero, pensando en esa eternidad, usando los dones que Dios me ha dado para hacer lo que yo quiero, y si hago algunas cosas, y si hago algunas cosas con oro, y nunca dejo de creer, Jesús es mi Señor, es mi Salvador, definitivamente, pero la mayoría de mi vida la paso viviendo, construyendo con madera, con paja. Y llego delante del tribunal, y prende fuego sobre mi vida, y es, ¿cuánto tiempo va a arder? ¿Cuánto tiempo va a arder mi vida en la presencia de Dios? Ahora, lo bonito de las cosas que Él nos da es que al final de todo, igual, la Escritura dice que las coronas las vamos a tirar a sus pies, entonces ni son para mí, son para Él al final del día. Pero Él nos quiere bendecir. Y en 2 de Juan capítulo 8, solo hay un capítulo en 2 de Juan, verso 8. Él dice, tengan cuidado
de no perder lo que han trabajado, sino de recibir el galardón completo. Si lo tomamos en contexto, nos está advirtiendo: no sigas enseñanzas falsas, no vivas una vida infiel. Tu trabajo será consumido, perderás la recompensa que Jesús te desea dar en la eternidad. Pregunto una vez más: ¿con qué estás construyendo? ¿Con qué estás construyendo tu matrimonio? ¿Con qué estás construyendo tus niños? ¿Qué estás construyendo con los dones que Dios te ha dado a ti? La Biblia dice que a cada uno de nosotros se nos ha dado talentos. ¿Qué estás construyendo con esos talentos? ¿Se alinea tu vida con la palabra de Dios? ¿Tus pensamientos son de Dios? ¿Tus motivos? ¿Tus acciones? ¿Estás viviendo con eternidad en mente? ¿O con hoy día? Hoy día en mente. Verso 14 dice: si lo que alguien ha construido permanece, recibirá una recompensa. Y una vez más, recordemos, la recompensa es eternidad. Es el infinito, sin fin, eternidad. Algo que muchas no podemos nosotros no podemos entender. Es eternidad. Y si yo les diría, bueno, mañana, ¿cómo viven mañana, lunes? Va a determinar la calidad de su vida los próximos 1000 años. Yo voy a llegar martes y voy a juzgar a base de cómo su vida el lunes se alineó con esta palabra. ¿Qué hacen hoy en la noche? ¿Duermen? Yo creo que no duermen. Uno pasa toda la noche, joder, la gran, ¿cómo puedo alinear mi vida con los deseos de Dios? Y de ahí el lunes, ¿cómo viven el día lunes? Todos tomamos cada minuto, cada segundo de cada día y aseguramos vivir una vida ridículamente intencional el lunes. Porque sabemos, mañana vienen y a base de esto me van a juzgar y va a determinar la calidad de mi vida los próximos 1000 años. Yo voy a asegurar que mañana, que valga. ¿Verdad? ¿O solo soy yo el que piensa así? Y Jesús dice que Él va a regresar. Sabemos que nos vamos a parar delante de Él. Y nos ha dado el chivo para ganar. ¿Cuánto tiempo pasamos siendo intencionales para asegurar que mi vida se alinea con la palabra de Dios? Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá una recompensa. Y vale la pena repetir, esto no tiene que ver con el amor de Dios. Por tanto amó Dios al mundo, que dio su Hijo. Yo no creo que hay algo que Elder puede hacer para cambiar ni un puntito a la derecha o a la izquierda cuánto Dios lo ama. No hay nada que pueda hacer. Yo amé a mis niños desde antes que nacieron. Los he amado y no han hecho nada para cambiar el amor que yo tengo de ellos. Ahora, sus acciones sí cambian la complacencia que tengo con ellos, definitivamente. Pero el amor que les tengo, aun cuando estoy súper enojado, aun cuando ya no doy más, moriría por ellos, son mis hijos. Vale la pena recordar, este juicio, no estoy hablando el amor de Dios, la gracia de Dios. Estoy hablando de cómo vivimos nuestras vidas. Verso 15. Si se quema, el constructor sufrirá pérdida.
Y no otra vez, Él no está hablando, si lo leemos en contexto y tomamos todas las cosas y un montón de otras cosas que Él está hablando en los otros libros de Corintios, no está hablando pérdida de salvación, pero de cómo construirse tu vida, pérdida. Pero Él mismo será salvo, ahí lo dice Él mismo, aunque como quien pase por el fuego. Yo creo que es por esto que Jesús nos recordó en Mateo capítulo 6, versos 19 al 21, cuando Él estaba enseñando: no acumulen por sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿En dónde estás almacenando tesoros? ¿Estamos viviendo vidas con eternidad en mente? ¿O vivo para hoy? Con las penas y las ansiedades y todo de hoy. C.S. Lewis escribió un libro. Si no lo han leído, les animo a leerlo. Tengo el nombre aquí atrás mía. El libro se llama Mero Cristianismo. Es un libro muy bueno, pero él dijo en ese libro: los cristianos que hicieron más por este mundo, hablando de este tiempo que tenemos en el mundo, fueron los que más pensaron en el próximo, fueron los que más pensaron en la eternidad. Desde que los cristianos dejaron de pensar, y él escribió esto creo que en los 50 más o menos. Desde que los cristianos dejaron de pensar en el otro mundo, se volvieron ineficaces en este. Y este mundo grita para que vivamos para este mundo. Mira, saca tu estudio. Primero saca tu estudio. Es lo más importante. De ahí, mira, compra tu casa. Al comprar tu casa, busca a una mujer, cásate. Te casas, mira, comenzar a tener niños. 1 o 2, porque son demasiado caros, no más. Y ahí comienza a pensar en cómo te vas a jubilar. Y mira, compra un carro. Y todas esas cosas son las cosas que definen como éxito. Y si somos jóvenes, aún más, los más likes que tengo en TikTok o en Facebook, las más personas que me miran, eso lo define como éxito. El mundo grita que este mundo importa, estos 70 años importan tanto, es lo único que deberías de pensar. Y Pablo grita: estos 70 años no importan tanto, porque estamos viviendo para la eternidad. Y cuando nosotros vivimos, yo creo que Satanás está feliz con que yo voy a la iglesia, pero de lunes a sábado estás pensando en ahorita. Él contento con que no penses en la eternidad y que no vivas con la eternidad de mente, porque no estás contemplando que el día de hoy, cada hora que pasó, más de 4,000 personas se murieron y se presentaron delante de Dios sin ser revestidos en la justificación de Cristo. Que significa que ellos pasaron por el primer juicio, el gran trono blanco, y fueron al destino que es el infierno, una eternidad sin Dios. Él está feliz con que construyas tu vida sin pensar en eso, porque nos volvemos ineficaces como cristianos. Sentite bien, ándate a la iglesia, está bueno. Con que no lleves a ninguna otra persona al cielo contigo, gloria, son míos. Pablo nos dice: pensemos en la eternidad más de lo que pensamos en este mundo. C.S. Lewis nos dice: si los cristianos que piensan en el próximo tienen que, como lo dice, fueron los que más pensaron en el próximo, los cristianos que hicieron más para este mundo, fueron los que pensaron en el próximo. Pregunto una vez más: ¿con qué perspectiva vives tu vida? ¿Una perspectiva eterna o una perspectiva de 70, 80 años?
Yo les animaría a contemplar eso. Que no solo sea, qué buena, Eddie, buena pregunta. Y el día de mañana ya no lo piensan. Contémplenlo. Contemplen la eternidad. Contemplen que un día van a tener que pararse delante de Dios. Y no lo hagan con temor ni con ansiedad. Más bien, Pablo dijo, como vimos en 2 Corintios capítulo 5, anhelamos, gemimos para estar, deseamos estar en la presencia de Dios. Eso debe ser nuestra perspectiva al contemplar la eternidad. Tal vez estás preguntando, Hedy, ¿cómo hago eso? Yo me estaba preguntando eso. Y se me vino una anécdota que había escuchado una vez a alguien que estaba contando de unos, creo que se llaman eruditos, así se llaman los eruditos, los que estudian, ¿va? Estaban debatiendo cuál traducción de la Biblia es la mejor traducción. Estaba uno que era un poco más grande y él dijo, es que la Reina Valera es la única traducción. Y si no es la Reina Valera, no hay una buena. Otro un poco más contemporáneo estaba diciendo, no. La NBI, la nueva versión internacional o algo así. La NBI, porque mide un poco entre las dos. Tenemos los pensamientos o la traducción de la Reina Valera y cómo lo hicieron ahí. Y también trae el lenguaje un poco más contemporáneo, es más fácil de entender. Otro dijo, no, la traducción lengua actual, porque los otros son difíciles de entender. La traducción lengua actual, esa es mejor. Y había uno que estaba ahí que dijo, la interpretación, yo lo voy a poner en mis palabras, la mejor interpretación es la interpretación mamá 1966. Eso fue cuando nació mi mamá. Porque la mejor interpretación de la Biblia es la interpretación de una vida que refleja o vive las Escrituras. Mi mamá ha vivido las Escrituras. Y ha sido un gran ejemplo de amar, de sacrificar, de generosidad, de hospitalidad, de dar sin pedir de regreso, de sacrificar, de morir a ella misma, no una vez tras vez, de fidelidad. La mejor interpretación de las Escrituras es una vida que vive las Escrituras. ¿Tú quieres construir con oro? Aquí está el chivo. Aquí está el chivo. Tu vida se alinea. Tus acciones confesan que esto es la verdad en tu vida. Tu carácter refleja al Jesús de la cual nosotros leemos. Efesios nos dice que nosotros fuimos creados a propósito. Dios tuvo un diseño, dice que somos la hechadura, que tomó su tiempo diseñándonos con los dones que nos dio, la estatura, pelo colocho, pelo liso, ojos cafés, ojos azules, canchito, en qué nación, de qué papá, de qué familia, va a ser introvertido, extrovertido, va a ser pilas en los negocios, o va a ser un buen comunicador, o va a ser bueno con números, o va a ser bueno con sistemas. Y Él nos formó. Y si no tenemos cuidado, tomamos esa hechadura, y Él dice que nos predestinó para buenas obras. No solo te formó, Él te hizo a propósito y tiene un plan para tu vida. Tiene algo que Él quiere que tú hagas en esta vida, y en hacer eso, sea en negocios, sea en mercadeo, sea como mamá en casa, o en el ministerio, o con instrumentos, sea lo que sea, tiene que ver con su reino, porque tiene que ver con su gloria, tiene que ver con su templo, tiene que ver con su iglesia. Él quiere que uses esas cosas para construir eso, no tu reino, tu gloria, tus riquezas. Esos se consumirán.
en este tiempo. Entonces yo quiero terminar con las palabras de Pablo, y si van ahí conmigo, quiero que lo leamos juntos. Fue en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, es el penúltimo capítulo. Y Pablo nos anima con esto. ¿Están ahí conmigo? Él dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, por lo tanto, Daniel, por lo tanto, Pablo te está escribiendo a ti, hablándote a ti. Por lo tanto, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, siendo conscientes de que cuando somos firmes e inconmovibles y estamos progresando en la obra de Hedy, no, o de Don Elmar, o de Gustavo, o de Cris, que tiene una muy buena obra, o de Carlitos, que también tiene muy buena obra. No, él dice en la obra del Señor. Somos conscientes de que su trabajo, ese trabajo que hacemos en el Señor, no es en vano. Y los animo, no construyamos una vida en vano, sino construyamos con una perspectiva eterna. ¿Me dejan orar? Señor, yo doy gracias por cada persona que está aquí esta noche. Señor, algún día estaremos en tu presencia y yo anhelo ese día. Aunque se consuma un montón de partes de mi vida, Señor, solo estar contigo va a ser glorioso. Escuchar los cielos tronar con alabanzas. Qué día tan glorioso, Señor. Yo pido que tú nazcas un deseo dentro de cada uno de nosotros para ese día. Que vivamos cada día, que construyamos nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros negocios, nuestras vidas con eternidad en mente. No luchando por las cosas de este mundo o acumulando tesoros en este mundo. No usando los dones que tú nos has dado para nuestra gloria o nuestra fama, Señor, pero siempre enfocados en construir tu reino y traerte a ti gloria, siendo parte de la misión de Cristo en redimir a este mundo a ti. Ayúdanos a sembrar eternidad en la vida de cada uno de los niños que esta noche han estado llorando. Señor, que nos des la sabiduría para tomar tiempo con ellos y hablar de la palabra de Dios. Moldear sus mentes, esconder tus palabras en sus corazones, así cuando ellos están lejos de casa y se enfrentan con distintas situaciones, ellos pueden escuchar las palabras de sus mamás, que solo estaban repitiendo las escrituras, pero son de sus mamás. Y los protege, y los ayuda a vivir vidas sabias, exitosas. Ayúdanos, Señor, como padres. Señor, porque al final del día queremos que nuestras familias, que nuestras vidas te traigan gloria a ti. En el nombre de Jesús oro. Amén.